Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 9 de Love in the Air, Papá cuida Sky basados en el libro. Pai, ¿qué dices? Rain, no se sentía bien, Pi, tenía tanta fiebre y aún así lo soportó hasta que se desplomó en medio del salón. Pai, ¿dónde estás ahora? Rain, estoy en el dormitorio con él. Pai, espera, voy ahora. Rain, oye, hola. Prapai no prestó atención al argumento de que si se iba antes de la hora sería despedido del trabajo. Se las arregla para recoger los documentos y meterlos en la bolsa diciéndole al jefe que tiene que irse primero por una emergencia porque su novio estaba enfermo. Fue hacia el estacionamiento donde estaba su coche aparcado ignorando las quejas. Sin embargo, nadie despediría al hijo del dueño. En este momento, el joven olvidó de pensar que una persona amante de la diversión como él estaba persiguiendo a Sky como la persona que quería que fuese su novio sin vergüenza. Estaba demasiado impaciente para pensar en esas cosas. En los días laborales, Prapai rara vez usa su motocicleta, por lo que hoy pasa más tiempo de lo habitual en la carretera, atascado en medio del denso tráfico hasta poder llegar a la habitación del estudiante que ya ha visitado varias veces. Pero esta vez el joven no vino a sentarse y espolvorear su encanto en la oficina, sino que confía en su descaro para visitar a la persona en el dormitorio, así que su mano recoge el teléfono de su bolsillo y hace una llamada a la persona por la que vino. Rain, CP, Pai, ¿en qué habitación estás? Rain, 308, al final del pasillo del tercer piso. Rain siempre mantenía la boca cerrada sobre Sky, pero esta vez estaba tan ansioso que le dio la información fácilmente, así que el joven dio largos pasos apresurándose al tercer piso. Solo de pensar que el chico estaba enfermo lo hacía sentir extrañamente inquieto, más aún cuando escuchó que se cayó en medio del salón de clases. Honestamente, solo quería ver con sus propios ojos que estaba bien. Al llegar al tercer piso no tuvo necesidad de perder tiempo buscando la habitación, porque Rain estaba de pie agitando la mano desde el final del corredor al otro lado. Pai, ¿dónde está Sky? Rain, oye Pi, escucha. Cuando trató de abrir la puerta de la habitación, Rain lo agarró firmemente en la parte de atrás de su camisa. Rain, él está dormido. Hablemos enfrente de la habitación primero. Prapai se dio la vuelta e hizo contacto visual con la otra persona, usando sus ojos en lugar de preguntas para que Rain comience a explicar. Rain, cuando le dije a Pi él tiene mucha fiebre, ya sabía desde la mañana que se veía mal, pero lo soportó diciendo que estaba bien hasta que se cayó y tuvimos que arrastrarlo al hospital. El doctor quería que se quedara por una noche, pero el bastardo se negó diciendo que no había terminado su trabajo. Finalmente, le pusieron un poco de suero y luego volvió a dormir en la habitación. También quería llamar a sus padres, pero él se negó. Bueno, sus padres están divorciados, la madre vive en el extranjero y el padre vive en Lowbury. No quería decirles para que no se preocupen por él. Rain dice con una expresión incómoda. No porque contó toda la información que antes solía guardar, sino porque estaba más preocupado por la persona en la habitación. Rain, mi amigo ya le ha dicho el profesor y tiene un certificado médico, así que le permitió enviar el trabajo más tarde, pero yo no puedo. Tengo que buscar el trabajo que dejé por terminar en la casa de Pipayo y cuidarlo a él. Si conduzco de un lado a otro, no sé si podré hacerlo a tiempo y no quiero que él esté solo. Papay ahora entiende lo que está pasando. Pai, Rain, ¿quieres que lo cuide en tu lugar? A pesar de la vacilación de Rain, al final asintió con culpa. Pai, ¿cuándo debe de volver a tomar la medicina? Al mayor no le importa continuar preguntando. Rain, mañana por la mañana. El médico ya le dio un medicamento para bajar la fiebre. Pai, está bien, entonces me preocuparé de él. Rain, vuelve al trabajo. Tan pronto como estuvo de acuerdo, la otra parte sonrió ampliamente aliviada y sacó la llave de la habitación del interior del bolsillo de su pantalón, pero antes de entregársela se detuvo de repente. Rain, ¿puedo confiar en ti? Papay estaba seguro de que él había ocultado sus ojos que miraban la cerradura, pero supone que siente demasiado, por eso Rain tiró de la llave hacia él. Pai, por supuesto.